Claro, una vez más, esta madrugada de jueves está con nosotros el ufólogo Rodrigo Fuenzalida, nos acompaña también Juan Droguet. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y a pasar una excelente jornada. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos auditores, buenas noches, Claudio, buenas noches, Juan. Buenas noches, Rodrigo. Bueno, como en muchas ocasiones hemos realizado a través de nuestro programa, siempre estamos en la cúspide de la ola con relación a la noticia. Y para este programa hemos querido preparar algo realmente interesante, que es inédito en todo lo que ha sido el periodismo ufológico en nuestro país y el periodismo en general. Es el hecho de poder entrevistar o tener en línea a algún miembro de las Fuerzas Armadas que se haya preocupado activamente por el problema de los ovnis. Y ¿es el caso de hoy día? Exactamente, y esto en relación, y como digo, al marco de referencia, ya que ha causado gran revuelo a nivel internacional la conferencia que dio el doctor Stephen Greer hace exactamente una semana en Washington, específicamente ante el Congreso, en conjunto con 15 exmilitares y exmiembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para pedir la liberación de información por parte del gobierno de los propios Estados Unidos con relación al problema de los ovnis. Esta conferencia, que fue inédita, ha causado bastante revuelo. Hay que destacar que Stephen Greer pidió a Chile, en mi persona cuando estuve en el Congreso en Estados Unidos, que le entregásemos la suficiente información sobre la investigación oficial chilena, sobre casos, sobre testigos, como el caso del expresidente Frei, o caso también de senador Ramón Vega, etcétera, testigos calificados que hablasen de sus experiencias ovnis para avalar todo esto y llevarlo al Congreso de los Estados Unidos. Que den su testimonio. ¿Y a quién tenemos en contacto esta madrugada, Rodrigo? Bueno, tenemos en contacto a Rodrigo Bravo, un gran amigo, él es teniente del Ejército, activo también, miembro de nuestra organización de Ayón, y a su vez él tiene el gran mérito de haber realizado el primer ensayo en el Ejército vinculado al problema de los ovnis. Lo tenemos en la línea telefónica, me indican ya en el Control Master. Rodrigo Bravo, teniente, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros de la noche a la mañana en Cooperativa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto de saludarle. Gracias por aceptar la invitación de participar en esta mesa que plantea un tema bien interesante, ¿eh? Correcto, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. De acuerdo a lo que nos contaba Rodrigo Fuenzalida, usted realizó el primer ensayo de ovnis en la institución, en el Ejército. ¿Por qué no nos cuenta, Rodrigo, un poco esa experiencia? Sí, bueno, la verdad es que el ensayo que ustedes se refieren fue uno que presenté el año 1997 en un concurso literario militar que se efectúa todos los años en el mes de septiembre, por ser el mes del Ejército. En ese concurso llegan trabajos de toda índole, porque la verdad es que los temas pueden ser diversos, referidos justamente al tema castrense. Pueden ser cultural, historia, tecnología, y precisamente yo, como siempre he tenido la inquietud con respecto al tema de la ufología, opté por hacer una introducción, podríamos decir, de ese modo al tema, y tratar de vincularlo de la forma más cercana posible a lo que es la institución, o más que nada a lo que es la defensa de nuestro país. Nos acompaña el teniente Rodrigo Bravo, lo tenemos en línea telefónica esta madrugada cuando estamos hablando de ovnis, aquí de la noche a la mañana en Cooperativa. Rodrigo, ¿cuáles fueron los tópicos que tocaste en el trabajo? Porque recuerdo que vinculaste varios casos interesantes y algunos proyectos también de detección de ovnis, como Gesdalen, ¿no? Sí, correcto. Bueno, la verdad es que, como tú señalaste, el trabajo de un ensayo es en el fondo dentro de lo que es cualquier estructura literaria, podríamos decir, un estudio literario como lo más simple. Y yo enfoqué, primero que todo, una introducción a lo que es el fenómeno ovni, porque aquí, si bien en nuestro país se habla mucho de los ovnis en general en el mundo entero, pero yo creo que todavía como que no está bien definido lo que es el fenómeno ovni. Entonces yo más que nada apunté a hacer una introducción del tema. Posteriormente hice una pequeña reseña histórica, y esa misma reseña histórica, tanto mundial como nacional, la llevé a la parte justamente castrense, es decir, cómo afectaba este fenómeno tan interesante por lo demás a lo que es la seguridad
la seguridad de las naciones, la seguridad nacional, en este caso de Chile. Entonces lo enfoqué en una introducción, posteriormente un pequeño tópico de histórico, y finalmente una serie de conclusiones en las cuales estaban el proponer, el desarrollar proyectos de investigación, poniendo como ejemplo una serie de proyectos que se hicieron en Estados Unidos, que se dio como el proyecto Starlight, que fue de la década del 70, o también en la actualidad el que se desarrolla actualmente en Noruega, como es el GESTALET. Rodrigo, buenas noches, habla Juan Droguet. Hola, buenas noches. En relación a la seguridad nacional, tú dijiste que habías abordado ese tema en tu ensayo. ¿Cómo afectaría el fenómeno ufológico a lo que es la seguridad nacional? Mira, el fenómeno ufológico afecta de dos maneras a lo que es la seguridad nacional. Primero, afecta en un índole social. Sabemos que el fenómeno ovni es un fenómeno totalmente desconocido, que no se sabe su procedencia, que es muy difícil de entender y que por su estructura tan irregular no se puede tener una estadística estable, por lo tanto comenzar a estudiarlo y hacer patrones de estudio es como muy complicado. Partamos de la base de que por eso la ufología no es una ciencia, porque no tiene ninguna ley o ningún principio que se pueda demostrar matemáticamente como para poder hacerlo una ciencia. Además que no se puede ni siquiera aplicar el método científico o aplicar incluso la máxima tecnología para poder estudiarlo. Entonces, al no ser ciencia, esto genera una serie de controversias que afectarían directamente a lo que es, más que nada, la estructura social de las naciones, que es lo que pasa acá en Chile y lo que pasa en todo el mundo, con respecto al fenómeno, que, por ejemplo, como no hay un estudio más o menos serio que pueda dar una respuesta satisfactoria, generalmente cuando se presentan casos de ovni o casos de avistamientos, ya sea del primero al quinto tipo, generan una especie como de pánico colectivo que hacen, en cierto modo, que las personas vayan sintiendo un poco de temor frente a esto, y de esa forma entonces afectaría más que nada nuestras estructuras sociales básicas, ¿ya? Entonces ahí estaría el primer antecedente, cómo afecta. El segundo, ya entrar un poco en un tema más técnico, que es netamente lo que es actividades castrenses. Por ejemplo, yo en el trabajo mencioné varios ejemplos de avistamientos que se tenían frente a actividades militares, o por ejemplo frente a, qué sé yo, a la misma FIDAE, por ejemplo, en el año 96, en aeropuertos, aeródromos que también son de uso militar, en exposiciones aéreas, como es cuando, por ejemplo, habían demostraciones de los halcones. También han habido una serie de avistamientos que también es bastante insólito. Sí, hay un video que ha dado la vuelta al mundo, ¿eh? Correcto. Entonces, ya ahí tenemos un antecedente de que el fenómeno generalmente está presente cuando hay actividades que tienen que ver con el ámbito de defensa. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? En la mayoría o muchos casos que han tenido avistamiento en vuelo, estoy hablando de aeronaves, generalmente ocurre un problema, ya sea interferencia de comunicaciones, bloqueos de radioayudas para la navegación aérea, incluso hasta cortes de luz. Por lo tanto, ya ahí vemos que tiene como consecuencia una serie de cosas que afectan directamente el desarrollo de las actividades militares, ya sea de demostración, de ejercicio. No sé, no tengo antecedentes de que en alguna guerra haya habido un avistamiento de ovnis y se hayan parado las operaciones, pero ya eso en el fondo atenta contra el desarrollo normal de las actividades militares. Entonces ahí tenemos los dos problemas que podríamos, o que yo mencioné, en que afectaba en el fondo el fenómeno a la seguridad nacional. Estamos en contacto a esta hora, cuando estamos iniciando el jueves en este programa de la noche a la mañana en Cooperativa, con el teniente Rodrigo Bravo. Estamos hablando de los ovnis en este horario y le damos la bienvenida en este programa a un nuevo auspiciador. Rodrigo, estaba con nosotros Aseguradora Magallanes y su campaña Conductor Seguro. Le tengo un buen dato para usted que siempre sale muy rápido acá en su auto en dirección a su domicilio. Con solo contratar, Rodrigo, el seguro obligatorio para taxis, para colectivos, también para el transporte escolar de Aseguradora Magallanes, fíjate que usted se lleva gratis una tarjeta 800 Doctor con múltiples beneficios. Teléfono 365-4848, 365-4848 y averigüe por su seguro obligatorio. Aseguradora Magallanes y su campaña Conductor Seguro está trasnochando también con nosotros acá de la noche a la mañana en Cooperativa. Rodrigo.
Bueno, en relación justamente a lo que señala Rodrigo, hay varios trabajos publicados específicamente en los 60, a fines de los 60, con algunas recomendaciones que se hizo posterior de una revisión del proyecto Blue Book, del libro azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a algunas instituciones como la Armada, por ejemplo, de los Estados Unidos, o la propia Fuerza Aérea, ante la observación de estos fenómenos de índole insólito. Ahora en la actualidad continúan, según todos los antecedentes que tenemos y algunas cosas que discutimos dentro de lo que fue el Congreso en Brasil, fue la posibilidad de tener acceso a documentación actual que manejan, por ejemplo, en el Brasil, tanto la Dirección de Aeronáutica como la propia Fuerza Aérea Brasileña con relación a incidentes ufológicos. Se presentaron documentos actuales que no son conocidos públicamente, con todos estos reportes y con toda esta intención de estudio. Da la idea que hay una actitud que está siendo universal en función de abrir información. De abrir información e intentar investigar al interior de los institutos armados lo que puede estar ocurriendo con este problema. Sí. Volvemos con Rodrigo Bravo, teniente, que lo tenemos a usted en la línea telefónica. Usted nos mencionaba al comienzo que siempre ha tenido una inquietud ufológica. ¿Ha tenido personalmente algún avistamiento que le haya llamado la atención? ¿Ha sido testigo usted de algún objeto volador que escape a la explicación normal? Sí. Bueno, referido a lo que usted señala, yo creo que mi inquietud partió cuando tuve la oportunidad junto a mis padres de observar un ovni el año 88. Fue 2 días antes del plebiscito, creo. Que fue un objeto que se posó sobre Santiago y hizo unas maniobras, fue muy impresionante. Esto salió en la prensa. Exacto. Sí, salió en la prensa, la televisión, diarios, radio, fue muy comentado. Ese ha sido para mí el ovni más que me ha dejado más impresionado, porque tuve la oportunidad de ver completo el desarrollo de este avistamiento. Y lo otro que... ¿Podemos recordarlo, Rodrigo? ¿Qué fue lo que vio? Han pasado tantos años ya, sería interesante tal vez. Sí, bueno, digamos en la carretera norte-sur a la altura de Famae, cuando al bajar la subida a nivel que hay para la línea del tren, vemos que todos los vehículos estaban estacionados a la derecha de la carretera, que era como extraño, y toda la gente abajo de los vehículos apuntando hacia arriba, viendo una especie de luz que se movía como en zigzag. Cuando nosotros nos detuvimos, nos bajamos el auto con mis papás y miramos arriba este objeto, como que tiende a aumentar su tamaño y queda más o menos al porte de la luna cuando está llena, y de un color como medio naranja, blanco naranja, una cosa así, empieza a circular, a girar en torno a sí mismo, y empieza de esa manera como a desmaterializarse. Esto duró aproximadamente 2 a 3 minutos. Con esa aparición bueno, mis papás también quedamos todos ¿Y impresionados. desapareció? No, se desintegró en ese lugar e incluso dejó una estela de humo, que fue lo más impresionante. Ese fue como el avistamiento, podría llamar top, que me marcó, y de ahí en adelante me ha marcado. Rodrigo, tú comentabas que había sido primero el avistamiento que más te había marcado. ¿Eso quiere decir que has vuelto a ver algún suceso extraño en el cielo? Y por otra parte también quería consultar, ¿existe algún catástrofe dentro del ejército de fenomenología, bien digo, del suceso OVNI? No, negativo. Que yo por lo menos tenga antecedentes, no existe. No existe. De hecho, el trabajo que tuve la oportunidad de ganar marcó un hito, porque es primera vez que se tocaba el tema el tema OVNI, ya con estructura y características mucho más serias, porque yo lo presenté cuando estaba en la Escuela de Telecomunicaciones al Comando de Institutos Militares, y ese trabajo quedó registrado ahí, y de esto yo comenté, hice una charla acerca del mismo, porque nunca antes había tocado este tema, siendo que en muchas oportunidades ya hay registros, pero solamente no, como tú señalas, catástrofes, sino simplemente por comentarios de observaciones a lo largo de todo el país. Sí, y en relación a si tú has tenido en otra oportunidad algún tipo de avistamiento. Sí, correcto, los tuve cuando estuve destinado en Coyhaique. Estuve trabajando 2 años allá, y la verdad es que allá tuve la oportunidad de ver bastantes cosas extrañas en el cielo, que, bueno, después de varios años estudiando el fenómeno, algunas se pueden determinar como ovni y otras no.
pero tuve la oportunidad de ver ovnis en campaña con mis soldados, tuve, qué sé yo, en campamentos particulares que salía con amigos, porque bueno, Coyhaique es otra historia, un sector de mucho avistamiento que, bueno, eso lo puedo comentar en otra oportunidad, pero sí, allá también tuve la suerte de poder de avistar otros objetos. Claro, Rodrigo, tú debes estar acostumbrado muchas veces a ver aviones o naves, aeronaves mecánicas manejadas tecnológicamente construidas por el hombre. ¿Estos hechos que tuviste salen de todo eso? Sí, correcto, de dos maneras. O sea, hay que partir de la base que un ovni, como su nombre lo dice, un objeto que no es identificado, un objeto volador que no es identificado. Y por otro lado, muestra o manifiesta movimientos que son totalmente ajenos a una aeronave convencional y que más encima escapan a toda ley física conocida. O sea, podríamos decir viraje en 90 grados. La velocidad, movimientos, luces, cambios de luces, claro, cosas que no estamos acostumbrados a ver en la aeronáutica normal. ¿Y es muy habitual eso en el sur, en Coyhaique? En Coyhaique la verdad es que es algo bastante habitual y que se ha acentuado mucho. Yo hace poco tiempo le comenté a Rodrigo Fuenzalía dos avistamientos que tuvieron efecto en Coyhaique ahora hace poco, el 24 y 25 de abril, por ejemplo. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Es bastante común. Bueno, se avistaron dos ovnis similares, uno un día, el otro el día siguiente, en plena ciudad de Coyhaique. Dos objetos circulares de color naranja que estaban en forma estacionaria prácticamente a 200 metros del suelo. ¿Esto lo reportó la prensa, teniente? La prensa local, solamente. La prensa local, me refiero, ¿sí? La prensa local de allá, correcto. ¿Y hubo muchos testigos de estos avistamientos? Bueno, el primero fue un día a las 7 de la tarde, en una calle céntrica, o sea, más o menos céntrica de Coyhaique. 7 de la tarde ya está oscuro, pero todavía queda un resto como de luz. A esa hora está circulando toda la gente que iba saliendo de su trabajo y lo reportó mucha gente, o sea, estoy hablando, no sé, 100, 200, bastantes testigos. Un avistamiento masivo. Masivo, correcto. Le confieso, teniente, que acá tiene transpirando a Rodrigo Fuenzalía en el estudio. Estamos bueno, acá de la noche a la mañana en Cooperativa, en línea telefónica, el teniente de ejército Rodrigo Bravo y acá en el estudio Rodrigo Fuenzalía. El avistamiento del día siguiente lo hallé interesante porque, según también la prensa local, afirma que carabineros fueron testigos de un objeto que tenía forma de asterisco, creo, ¿no? Correcto. ¿Cómo es eso? A ver, teniente. Bueno, el segundo objeto era una especie como también de luz naranja, pero que los haz de luz que tiraba desde el centro lo hacían verse como un asterisco de color naranja, el cual se encontraba sobre la plaza de armas de Coyhaique, prácticamente a 20 metros de la copa de los árboles. Y estuvo más o menos... ¿Y las dimensiones eran muy particulares? ¿Era muy grande? De las dimensiones, bueno... Más o menos, como para que nos formemos una idea. Hágase la idea como de un auto, una cosa así. Ya. No tan grande, ya, no tan grande, pero sí que se encontraba a muy baja altura y haciendo prácticamente un no movimiento, sino estando en forma estacionaria sobre la plaza de armas de la ciudad. O sea, ya esto fue a las 10 de la noche, los testigos fueron carabineros que se encontraban de guardia frente a la intendencia, lo cual ya deja de manifiesto que los objetos ya están llegando a la misma ciudad. O sea, los reportes que nosotros teníamos de la zona eran totalmente alejados en una triangulación que hicimos que más o menos tenía un diámetro entre 500 y 300 kilómetros. Acá ya tenemos avistamientos dentro de la misma ciudad, o sea, algo pasa ahí. Sí, teniente Rodrigo Bravo, por último quisiera consultar si usted está en antecedentes de alguna persecución que hayan hecho aviones del ejército o de la aviación en torno a estos objetos voladores. Que yo esté en antecedentes, yo sé que han habido persecuciones en Punta Arenas, pero más detalles no sé. En el norte también, siempre, o no siempre, pero tengo antecedentes que han salido aviones a interceptar objetos que han sido detectados por los radares, específicamente por una cuestión de tráfico aéreo, es decir, ahí estamos ya nuevamente al tema de seguridad, cuando en el fondo hay un objeto no identificado que está invadiendo el espacio aéreo controlado. Cuando se encuentra detectado por el radar, si no está identificado, en el fondo es necesario
o está ordenado que se vaya a investigar de qué se trata. No es que estemos hablando de acciones hostiles de países vecinos, sino que en el fondo hay que averiguar, claro, como medida de seguridad, qué es lo que está pasando. Teniente, una última pregunta, porque nos ha sorprendido el tiempo y no queremos también abusar de usted esta madrugada. Luego de estos avistamientos que usted denuncia en Coyhaique, ¿se hizo alguna medición en la zona, por ejemplo, sobre el follaje de los árboles? Usted mencionaba sobre la plaza. Correcto. ¿Se midió la radioactividad, si había presencia de ella en la zona? ¿Hay algún estudio posterior al avistamiento? Bueno, en Coyhaique existe una agrupación que hace todas estas investigaciones ufológicas, pero más allá no tengo antecedentes si se hicieron estudios posteriores a los avistamientos. La verdad es que no sé. No, tampoco se pudo tomar fotografías o grabar a los objetos. No se sabe. Hasta ahora, que yo sepa, no existe ningún registro fílmico ni fotográfico de los dos avistamientos. Pero lo que sí, hay una filmación de Coyhaique que en el fondo tiene grabado dos ovnis justamente en 2 días consecutivos, pero en una madrugada, a las 4 y a las 5 de la mañana, que son similares a los descritos por la gente que vio los ovnis del otro día. Por lo tanto, no es primera vez que pasaría este tipo de avistamiento sobre la misma ciudad. Teniente, ¿le puedo hacer una confesión? Dígame. A Rodrigo Fuenzalida cuesta quitarle el micrófono, hoy día ha estado callado, lo ha dejado silente, ausente. Exactamente. Me gustaría, Teniente, que en alguna ocasión usted pudiese visitar este programa de la noche a la mañana en Cooperativa para estar acá en esta mesa de conversación junto a Rodrigo Fuenzalida. Sería muy grato para nosotros contar con usted acá. De modo que la invitación no tiene fecha, pero en algún momento nos gustaría tenerlo con nosotros. Para mí sería un verdadero honor, encantado iría a acompañarlos y bueno, lo vamos a conversar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. A su agenda. Muchas gracias por estar con nosotros esta madrugada, le deseamos una excelente jornada para este día que está recién comenzando. Acá nos despedimos desde el estudio de Cooperativa. Muchas gracias por la información, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Nos queda irnos con las noticias. Sí, nos queda ya cualquier cosa que antes digamos que todo, está sí, de más. está todo de más. Antes que todo, gusto de saludarlo, entonces, Rodrigo. Te queremos, Rodrigo, te queremos. Antes que todo, que no se olviden nuestros amigos de visitar el sitio en internet www.ayon.cl y hay que recordar que el trabajo de Rodrigo ganó el primer premio, en el primer lugar de ensayo de concursos militares, por lo tanto año 1996. no es cualquier trabajo, ¿ok? Vienen las informaciones, recibimos las noticias del diario de Cooperativa con la invitación de HAR, que es líder automotriz, y también con Aseguradora Magallanes y su campaña Conductor Seguro. Volvemos de inmediato. Buenas noches. Chao.